Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fernando, buenos días. Buenos días, y también está con nosotros Hernán Leighton. Hernán, ¿qué tal? Todo bien, Fernando, ¿cómo te va? Bien, estamos cruzados por dos grandes movimientos tectónicos, para ponernos en la onda de lo que pasó ayer en el norte. Uno es el paro camionero que sigue en vigencia, y el otro es cómo cambió en términos políticos la discusión de una semana para otra desde la socialdemocracia de Lavín al apruebo de Pablo Longueira, y todo el desate que se generó ahí marcó otro total y absolutamente distinto escenario que el que había hace 10 días. ¿Cómo se vio eso desde Palacio, Hernán? ¿Con cuál vamos primero? ¿Con los camioneros? Estaba esta propuesta que habían hecho el domingo en la noche desde el gobierno, esta que tantas veces reiteró el ministro del Interior, Víctor Pérez, de que eran solo temas formales los que los separaban. Eso llevó a todos y al propio presidente a concluir durante el Comité Político de Ministros en la mañana del lunes de que ayer mismo tenían una respuesta y ellos estaban seguros de que era positiva, puesto las palabras del ministro no eran falsas, solo para explicarlo digo de esta manera, de que eran solo aspectos formales, así lo entendían en La Moneda, y no tienen claro qué es lo que sucedió en el intertanto para que la respuesta haya sido de que lo que ofrecían eran migajas, que esto se iba a radicalizar, de que podían estar un mes más y que el ministro era el único interlocutor válido. En La Moneda no tenían claro cuál fue ese cortocircuito que ocurrió entre medio, porque han estado trabajando, lo hicieron, es verdad, las palabras del ministro son tal cual como él las describe, estuvieron trabajando a través de asesores del ministerio con los dirigentes del movimiento que está movilizado durante todo el fin de semana para llegar a este acuerdo. El tono del gobierno ha seguido, si bien ahora advierten de que debido al desabastecimiento, al corte de rutas, ellos van a eventualmente aplicar la ley, que es algo de perogrullo, sigue habiendo un tono en concordancia con la discusión cómo la quieren llevar los camioneros. O sea, no ha cambiado la forma de enfrentar esto, en el sentido de que se siguen poniendo en los pies de los camioneros, siguen señalando de que ellos entienden lo que están haciendo, que están con ellos en esta pasada, pero que tienen que arreglarlo a través de algún tipo de acuerdo. Ayer en La Mañana estaban seguros que esto se terminaba el lunes, y como vemos esto se ha radicalizado y los términos han empeorado. No está fácil para La Moneda, esto se les fue un tanto de las manos, pues los acercamientos que tenían para ellos estaban en buen pie, estaban en buen camino. Y ahora, obviamente, el gobierno queda un poco entre la espada y la pared, entre haber sido, como los cuestionan, un tanto condescendientes con este gremio, que recordemos es uno de los tres grandes gremios de los camioneros, el que está movilizado, esta presión que llevaron a cabo en voz de los camioneros hacia el Congreso, y que después los propios camioneros hicieran la vista gorda con la acción que ha llevado a cabo el gobierno, y ahora los ponga a ellos en medio de este conflicto que empieza a también siempre poner carta en juego la mirada que tiene la ciudadanía. Ayer una encuesta daba cuenta de que ya es un porcentaje un poco mayor al de la semana pasada de la ciudadanía el que no está contento y no está de acuerdo con la paralización. Recordemos, ya el fin de semana vimos sectores con desabastecimiento de combustible, ayer murió una persona atropellada, hemos visto acciones como un video que estuvo dando vuelta ayer y que el gobierno señaló va a presentar una querella donde estaban haciendo una fiesta, algunos camioneros en la carretera, y eso molesta mucho, ha molestado mucho el tono que se ha utilizado, el nivel de respuesta, pero bueno, podríamos decir que la estrategia inicial del gobierno no dio el resultado que ellos esperaban. Sí, y desde el ámbito de lo que de alguna manera desordena esta paralización de Carabineros, el fenómeno político que se había manifestado básicamente concentrado en la viabilidad del plebiscito, la opción apruebo o rechazo, todo lo que había aparecido
en términos de Chile Vamos, de la oposición, de la coalición oficialista, con dos grandes figuras, tres, incluyendo a Evelyn Matei, que también entró a terciar respecto a lo que estaba pasando. ¿Qué tanto estas dos cosas reflejan un poco lo que está ocurriendo en la coalición de gobierno? Se ha desmembrado ese orden que tuvo hasta hace poco, y además este problema del paro camionero también le genera una situación con vistas probablemente a una percepción probablemente en las encuestas bastante fuerte también. Federico. Mira, respecto de la entrada de Longueira al ruedo presidencial, por decirlo de una forma, porque quiere ser presidente de la UDI y con eso tener un manija preferente en el tema de la opción presidencial de la derecha, Evelyn Matei, siempre Lavín, esa complejidad de factores tiene varias aristas. Una que ya la hemos conversado otras veces, que es el síndrome del pato cojo de este gobierno, es decir, ya está todo el mundo preocupado de lo que viene del eventual futuro gobierno, del actual y de su proyecto y de su programa, y que ya no existe. Es decir, estamos hablando de un gobierno en su cola final y sin capacidad de hacer cosas. Entonces está ese factor, el síndrome del pato cojo que le llaman, ¿no? Y ya toda la gente empieza a mirar lo que viene y no lo actual, los futuros liderazgos de haberlos, los actuales que no los hay, en fin. Pero también tiene un fenómeno, es decir, tiene una arista que podríamos llamar, quizá, es una hipótesis, un intento de la derecha extrema y de la derecha del rechazo por evitar el plebiscito y la derrota del plebiscito, porque todo indica que ganaría el apruebo y por paliza. Entonces, si es una maniobra política, está muy bien urdida, si es que lo fuera. Si no lo es, quiere decir que está saliendo como si fuera, porque aparece uno de los coroneles de la UDI, que está muy cuestionado, porque no olvidemos que Longueira se le viene encima un juicio oral por cohecho y por múltiples delitos tributarios. Es decir, es un imputado de delitos grave que está por entrar en una etapa final. Entonces es muy raro esto, por ese lado también hay otra arista ahí, ¿no? Pero bueno, aparece este ex coronel o actual coronel de la UDI que está medio retirado porque la justicia lo está apretando y que estaba bastante dedicado al lobby hasta hace poco, y aparece: oye, estoy aquí, pero fíjate que estoy aquí por el apruebo. Y además voy a ser presidente de la UDI. Entonces, ¿qué es lo que habría detrás? Me doy la vuelta para decir la hipótesis. Es que están tratando de matar el plebiscito. No quieren sufrir una derrota grande. Nadie puede pensar que Longueira esté por el apruebo. Pero es un tema táctico, estratégico, si queremos decir, pero sobre todo táctico. Si es que estamos todos por el apruebo, por decirlo de una forma, ¿para qué vamos a hacer el plebiscito? Entonces saltémonos el plebiscito y vámonos a designar a quienes van a hacer la nueva constitución, el mecanismo de hacer la nueva constitución, podemos llegar a un acuerdo en eso. Entonces, pudiera ser una estrategia o una táctica para intentar matar el plebiscito y evitar un chascarro electoral de proporciones los que han estado por el rechazo. Está bien, sí así está bien pensado. Pero yo creo que no les va a resultar, porque es un acuerdo político ya consolidado, y además porque es muy sano que la ciudadanía vote en un plebiscito si quiere o no cambio de constitución, y si lo quiere, que lo quiere rotundamente. Sería muy sano, un ejercicio democrático bonito, sano, rejuvenecedor para una sociedad que está un poquitito avejentada y alicaída.
y muy dividida, muy fracturada. Entonces, yo creo que no les va a resultar, pero es una interesante maniobra política como como florentina, ¿no? De juego maquiavélico. Esa otra arista, y hay varias más, por decir algunas como elementos de interpretación. Sí, bueno, la respuesta ha sido bastante disímil, digamos. Ha habido gente que ha respondido con mucha dureza dentro de la coalición, incluso dentro de la UDI. Han habido personas, particularmente Iván Moreira y algunos otros parlamentarios, que han planteado que esto no es un juego, digamos, y que hay que ceñirse a las convicciones, en fin. Y por lo tanto, por muy estratégico que sea, por mucho que aquí se perciba una posibilidad, una maniobra de encontrar genialmente un flanco donde se puede ir a competir en mejores condiciones, no cabe la menor duda que tiene costos. Y los costos, estamos empezando a verlos, digamos, en términos de, por ejemplo, Evópoli, que es un partido chico, pero que tenía una presencia y tiene una presencia importante en Chile Vamos y en el gobierno, había hecho un vuelco de buena parte de sus principales figuras hacia el rechazo en función de argumentar bien claramente que lo que se necesitaba era buscar una forma distinta para reformar la Constitución y que eso partía por el rechazo. ¿Cómo queda una posición como esa, que acaba recién de estar fresquita, personas que votaban a apruebo y que se cambiaron al rechazo, con una discusión al interior de Chile Vamos que plantea que hay que ser tácticamente un garlito para no pasar un bochorno de pérdida con el rechazo y votar a prueba, y por lo tanto promocionar votar a prueba? Yo creo que ahí las cosas se van a conflictuar un poquito más, Hernán. No sé cómo se está viendo eso en Palacio. A ver, la lectura que hacen varios personeros de la UDI en esta aparición de Longueira y bajo el paraguas de lo que tú has estado nombrando, de este impulso por el apruebo para evitar el costalazo, y también en base a lo que dice Federico, porque son varias fracciones o facciones de la derecha las que han estado tratando de quitarle validez al peso que tiene el plebiscito. Recordemos, Republicanos de José Antonio Kast lo califica de inválido per se, Francisco Chaguán pide un 50% de votación, otro diputado de RN pide 10 millones de participantes. Ayer la presidenta de la UDI decía que si ella quería no iba a votar porque no estaban las condiciones. Esto es un todo, por decirlo de alguna manera. Pero otra de las lecturas que también se ha hecho es que esta salida de Longueira es en total respaldo de Joaquín Lavín. Luego que le había salido Evelyn Matei a cubrir el flanco derecho a la UDI, lo que es una muy buena noticia para el gremialismo, si lo leen desde adentro, porque le dan más espacio de movimiento a Lavín. Lo de Longueira también sería un poco proteger a la figura del alcalde de Las Condes, que fue bien puliada durante la última semana, muy cuestionada, porque también están al tanto de que más allá de las encuestas que vayan a venir esta semana, donde Joaquín Lavín pueda tambalear, donde pueda aparecer con un punto más, un punto menos, sigue siendo la figura mejor posicionada, y eso nadie tiene duda, y difícilmente se mueva de ese lugar. Así lo creen, por lo menos. El aterrizaje de Longueira, sí, como tú dices, desordenó un poco el mapa interno. No sé si alcanza a todo Chile Vamos, pero sí al interior de la UDI ha generado una serie de reuniones y una serie de reacciones, porque de alguna manera, a menos que él entendiera cómo está moviéndose la UDI hoy en día, en los pequeños grupos más fraccionados, el aterrizaje no fue como esperado. O sea, ayer mismo Evelyn Matei, candidata presidencial del partido, dijo que él no podía ser presidente de la UDI por este flanco abierto judicial que tiene, que es lo primero que hablábamos. Así de clara fue, él no puede ser presidente de la UDI. Y por otro lado está la bancada de diputados de la UDI, que es un mundo aparte adentro del gremialismo, que es la disidencia de la actual directiva, que vio con muy malos ojos esto que aparezca un hombre más cercano a Jacqueline Van Rieselberghe a querer hacerse del partido, siendo que ellos llevan trabajando mucho tiempo en una candidatura. Se habló de una mesa de consenso, pero que ese tiempo ya habría pasado.
se está dilucidando cómo se va a mover el partido. Lo que sí todos concuerdan es que si Longueira compite, es muy probable que pueda pasar por sobre los candidatos que ya están por lo menos en carrera, como es María José Hoffman, representando a la bancada de diputados a la disidencia, o Felipe Salaverry también, que representa un poco la continuidad del partido. Ahora, hay que recordar que la UDI ya no se maneja como se manejaba antiguamente, con el concepto de el poder que manejaban los diferentes parcelas que tenía cada coronel. Esto desde que se transformó en un militante, un voto, obviamente las formas de trabajar en la interna, de cómo manejar el poder y el cómo generar influencia y arrastre ya no son las mismas de antes, cuando un Pablo Longueira, un Jovino Novoa levantaba un teléfono y la historia del partido cambiaba y se ordenaba uno atrás de otro. No, esas cosas ya no funcionan así en la UDI, ya ha quedado demostrado un poco con estos 2 días desde la entrevista de Pablo Longueira. Yo creo que la mayor demostración de eso, Hernán, fue la polémica que se suscitó en torno a el 10% de las AFP, donde tú tienes a la presidenta del partido pasando al Tribunal Supremo a quienes votaron en contra, una cosa que en la época probablemente de Pablo Longueira como presidente de la UDI era una cosa impensada, digamos. No, claro, bueno, y ahí también un poco se muestra no sé si ponerle la debilidad, pero la no fuerza que tenía con anterioridad uno de los coroneles como Pablo Longueira, porque recordemos que él mismo también había salido de este retiro para pedirle a la directiva de la UDI y a los militantes de la UDI que quienes fueran a votar en favor del 10% renunciaran antes al partido, que él está totalmente en contra, y obviamente tampoco tuvo la fuerza ahí para poder mover la aguja al interior del propio gremialismo. Como dices tú, es también otra señal de que las cosas ya no funcionan como antes. Sí. Mira, todo esto a mí me suena, te insisto, en una jugada política florentina, como de laboratorio, como que se pusieron de acuerdo en 4 paredes, 4 personas inteligentes que dijeron, mira, esto es un ajedrez, módulo alfil para acá, el caballo para acá, la reina para acá. Es una jugada que suena así, ¿no? Suena a una jugada ajedrecística política, porque y en eso quiero tomar uno de los elementos adicionales que dio Hernán. Claramente una jugada entre otros elementos que se quieren obtener, tomar el control de la UDI, pegarle en ese sentido un golpe de conejo a los diputados que estaban encabezados por Pepa Hoffman para hacerse del partido. Es decir, es una jugada compleja, te insisto, de ajedrez o de carambola, si queremos hablar de otro juego, de un juego de mesa, ¿no? De carambola. Pero una de las carambolas, uno de los objetivos es proteger a Lavín, porque ya se le estaban descolgando y estaban recibiendo ataques de gente de la UDI muy duro. Evelyn Matei se autodeclaró candidata y además lo atacó de populista por las posturas, sobre todo por decir que es socialdemócrata y porque estaba por el apruebo y porque no tiene una característica, una línea clara de quién es él. Entonces esa cosa dubitativa, ambigua, tipo Selig de Lavín, ya estaba saliendo estaba siendo molesta para muchos jerarcas y le estaban saliendo a pegar mucho, y eso podía empezar a afectar en las encuestas, y así salen ahora con esta jugada de laboratorio, salen a proteger a Lavín, porque si un coronel importante dice que también está por el apruebo, obviamente un espaldarazo a la candidatura de Lavín. Pero adicionalmente quería hacer el énfasis en Longueira. ¿Por qué Longueira? Porque Longueira tiene la fama de duro, más allá de su flanco judicial, que estamos hablando de delitos muy graves los que habría cometido. Él se había retirado de la política, según dijo alguna vez, para defenderse, ¿ya?, de estos delitos que se le imputaban, pero al mismo tiempo estaba dedicado al lobby, a ganar mucho dinero representando empresas. Es un personaje bien complejo, pero es un duro. Entonces, ¿qué otro objetivo se persigue con esta maniobra? Porque esto podría salir otro dirigente a tratar de apoyar a Lavín. ¿Por qué Longueira? ¿Por qué un duro del partido, uno de los coroneles duros? Porque así además le tapa el flanco a José Antonio Kast. Es decir, le quita espacio a Kast. Entonces,
está bien pensada. Lo que no sé si les va a resultar esta jugada de laboratorio, ¿no? Pero está bien pensada, está bien pensada. Recordemos algunas jugadas como esta que se han dado en la historia. Por ejemplo, yo te voy a poner el caso de probablemente la más exitosa de todas, que fue cuando la oposición, el año 87, empieza a, después de haber señalado por todas las voces que nunca jamás se iba a aceptar un plebiscito que estaba plasmado en la Constitución de 1980, que por ningún motivo se iba a entrar. Había un movimiento que se llamaba no al 89ismo, que tenía que ver justamente con eso. De pronto la oposición en ese entonces se pone hay que decir, sí, que se había intentado prácticamente todo para intentar variar las cosas y no había pasado. Y se pone en la posibilidad de, ¿qué tal si que usamos la reglamentación interna de la propia dictadura? Lo que ella misma plasmó, y nos convencemos de que podemos no solamente votar, sino que además monitorizar y vigilar el plebiscito. Y esa fue una cosa que tuvo mucho conflicto al principio cuando se planteó. Sí, y después, sí. De a poco empezaron todos a sumarse a esto. El último fue el Partido Comunista, que dio libertad de acción a sus militantes para votar como quisieran. Y terminó con la victoria en el 88, pero era una realidad totalmente distinta. Si tú quieres, no era un problema de un partido, de un candidato o de una situación. Había un problema país. La oposición ya se había organizado en dos grandes bloques, la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. Estaban en ese sentido con mucha mejor comunicación de lo que tiene hoy día. Por ejemplo, la oposición nuestra en Chile. Pero también fue en un momento dado una mirada de, a ver, ¿qué tal si es que salimos fuera de la caja y proponemos algo que probablemente al principio nos van a decir que no? Un buen recuerdo el que estás haciendo, y fue tal cual tú lo recuerdas. Pero hay una gran diferencia, que eso fue... No, hay mucha diferencia. Sí, no, muchísima, pero para entretenernos conversando. Sí. Oye, hay una gran diferencia, hay muchas, pero una gran. Y eso no fue una jugada de ajedrez, no fue una jugada florentina tratando de hacer una carambola y obtener varios resultados con esa jugada. Fue un gran paso de cambio de postura política para efectos de conseguir un gran resultado. Aquí no. El gran resultado que era, ganar la Pinochet. Aquí no, aquí está lleno de detalles que se quieren obtener en una misma jugada, en un mismo golpe. Es decir, contener a José Antonio Kast, afirmar a Lavín, desbancar a los diputados que querían hacerse de la presidencia de la UDI con Pepa Hoffman a la cabeza. Es decir, un montón de jugadas en una. Afirmar a Longueira, que pende de un hilo en un caso judicial gravísimo, porque siendo presidente de la UDI complica todo el sistema, pone en jaque a la institucionalidad completa. En fin, es una jugada, esta yo te diría más rococó, más barroca. La otra fue simple, fue dura, fue resistida, pero fue simple. Sí, y hay diferencia, sin duda, de todo tipo de situaciones, incluso las internacionales, porque aquí hubo apoyo internacional para que se gestara un plebiscito transparente, hubo una vigilancia gigantesca, los sistemas de recuentos de votos que la oposición armó y que los partidos armaron fueron estupendos y súper serios. Por lo tanto, se le limitó el espacio a la dictadura en ese entonces para lo que era el temor de todos, que se produjese un fraude. Pero en su momento, los primeros que salen con esta idea
Genaro Arregada y un par más. Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar y un par más, claro, que salen con la idea de qué tal si aceptamos las reglas de la Constitución de Pinochet para cambiar el gobierno. Una decisión con un gran objetivo. Aquí al contrario, es una pequeña decisión con muchos objetivos. Sí, bueno, pero fíjate, va a ser interesante ver cómo se responde, porque esta es la típica cosa en la cual una coalición de gobierno no puede quedarse pasmado, como si no existiera. La figura mejor encaminada en las encuestas de la opción de gobierno te dice que va a votar apruebo y convención constituyente, y que además está mirando su propia persona como una persona que cambió, evolucionó desde el punto de vista del modelo y ahora está mirando otro modelo social. Y alguien que tiene el pergamino, la potencia, la historia dentro de ese partido, como Pablo Longueira, plantea que lo que hay que hacer es efectivamente, como dice Lavín, votar apruebo y ir a hacer la pelea en la convención constituyente. Todo lo que tú estás viendo en términos de las redes sociales, los tipos que tienen en su logo el yo rechazo, por eso yo rechazo, hashtag rechazo, en algún momento dado tienen que plantearse, aunque se miren al espejo, y decir, oye, ¿estoy cagándola o no? Tal cual, pues no, sí, es una movida florentina, rococó, oye, bien interesante, con varios, deja, como te digo, a los más duros, a los que son naturalmente o partidarios o que pueden llegar a ser partidarios de José Antonio Kast, los deja fuera de combate. No, sí, está bien pensada, pero vamos a ver si les resulta, porque es muy rococó y depende de muchas variables, entre otras la judicial. Vamos a ver. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el mostrador en la clave. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse. Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Seguimos con nuestra sección El Mostrador en la Clave. Hernán, ¿cómo has visto tú las últimas horas? Y particularmente, ya te pregunté respecto del caso de los camioneros, pero me estoy refiriendo ahora un poquitito a las otras variables que han empezado a hacer noticias. Por ejemplo, se estaba conversando sobre un reajuste en el salario mínimo y la opción del ministro Briones, que está hoy día en todos los medios, fue hacer lo que se llamó un ajuste a 0%, o sea, dejarlo tal cual como está, digamos, por un año. ¿Qué tanto eso es una variable que eventualmente puede escalar? O sea, mira, no tengo conocimiento en detalle de cómo se ha trabajado por dentro. Sé que ayer se terminaron las discusiones con la CUT y que no se llegó a puerto ni se alcanzaron mínimos de un acuerdo, que el gobierno habría pedido congelar los salarios y solo ceñirse a la inflación del 3%. Esto, en vista de la situación que se está viviendo, desde la CUT obviamente no habrían estado de acuerdo con ninguna de las posiciones planteadas desde Hacienda, que obviamente siempre hay que entender que lo que plantea un ministro de Hacienda obviamente está en acuerdo con el presidente. No es que está el ministro que estudió en Francia o estudió en Estados Unidos es el que quiera poner el número desde donde se le ocurra. Esto es obviamente consensuado con el presidente de la República y esta es la apuesta del gobierno. Ahora vamos a tener que ver cómo cae esto en la oposición, vamos a ver cómo se dilucida en el Congreso, pero llega sin ningún acuerdo de parte con la Central Unitaria de Trabajadores, lo que siempre es complejo, aunque estamos claros de que la Central Unitaria de Trabajadores
no ha sido un ente que tenga una gran palanca de presión para cambiar la aguja durante este último tiempo. Más bien está radicado en la voluntad o no que tenga los parlamentarios de oposición para poder dar vuelta, si es que así se puede decir, la proposición del gobierno. Pero esto todavía está en ciernes, se sabe que no hubo acuerdo con la CUT, y esto ya entra al Parlamento con la apuesta de congelamiento de sueldos y solo apostar a la inflación del 3% para reajuste. Sí. Oye, me parecen los típicos círculos viciosos, ¿no? Donde, o el viejo dicho, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque todos están de acuerdo en que hay que subir el salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, lo que significa que debiera ser de 400.000 pesos para arriba, que esa es la propuesta de la CUT, pero no solo de la CUT. Recordémonos que en la mitad del estallido social había un gran acuerdo entre muchos empresarios importantes que no podía ser menos de 500.000 pesos, incluso algunos se comprometieron a que en sus empresas, acuérdense de Luxi, no se iba a pagar menos de 500.000 pesos. Es decir, esto es un recorrido, esto no es solo del día. Hay ciertas convicciones en Chile, de todos los sectores, de que alguien que trabaje todo el día, nada completa, no puede ganar menos de la línea, y no puede seguir siendo pobre, es decir, no puede ganar menos de lo que apretadamente alcanza para que una persona viva. Es decir, no puede ser que se trabaje y no le alcance para vivir, dicho de otra forma. Entonces, 400.000 pesos, que hoy día es más o menos lo que los entendidos, lo que los economistas entendidos tienden que está en la línea de sobre eso no se es pobre y bajo eso se sigue siendo pobre, la línea de la pobreza. Entonces, todo el mundo, yo te diría, yo no sé si todo, pero muy mayoritariamente estamos todos de acuerdo de que ese debiera ser el DEDE para las pensiones y para el ingreso o salario mínimo. Pero ¿qué ocurre? Que ahí viene el huevo y la gallina. ¿Qué es lo que es primero, qué es lo que es después? Porque se dice de que la economía chilena está tan golpeada por la crisis económica actual, es tan alto el desempleo, que hoy día hacer eso que todos dicen que hay que hacer afectaría aún más el empleo. Entonces, como afectaría aún más el empleo, habría una mayor tasa de desempleo, se demoraría más en recuperarse el empleo cuando se empiece a mejorar la economía. Entonces no sería el momento de subir el salario mínimo, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuándo sería el momento? Bueno, cuando nunca hay momento para hacerlo. A eso te quiero decir. Entonces, ¿cuándo sería el momento? Bueno, dicen que cuando se empiece a recuperar el empleo, pero estamos en la mitad de la crisis. Entonces, como bien dices tú, Fernando, nunca llegan los momentos. Si pero no se hacen, ese es un estándar, Federico, que lo hemos visto montones de veces y atravesado por todos los gobiernos. Cuando está la situación mala, no se puede subir el salario mínimo porque está mala la situación y eventualmente puede haber escasez de dinero. Y cuando está la situación buena, no se puede subir el salario porque, como está buena, alterar una variable de pronto podría hacer que las cosas cambiaran y por lo tanto mantengamos esta estupenda situación que estamos. Esa es la paradoja que estoy mencionando. Es decir, hoy día es aún más paradójica. Hoy día es aún más paradójica porque hoy día hay conciencia y convicción, yo te diría, de prácticamente todos los sectores del ámbito económico y político de que debiera ser 400.000 pesos y no menos. Algunos hablan de 500. Es decir, hay una convicción. Lo que ocurre es el cuándo, y cuando se llega al cuándo, es cuando en el momento en que la cosa se tranca, es decir, ya, esperemos, no, demos la hora, no, esperemos. Y empieza la pelea del esperemos o no esperemos, más de cuál es el monto. Mire qué paradójico. Entonces, a través del cuándo es que la cosa no funciona, no resulta. ¿Cómo romper ese huevo y gallina, no? ¿Qué viene primero, huevo y la gallina? ¿Recuperamos el empleo o mejoramos el ingreso mínimo? Es paradójico y yo creo que eso le hace mucho daño a la institucionalidad porque cabrea, ¿o no?
cabrea a tanta gente que vive del ingreso mínimo que hoy día no le alcanza ni siquiera para salir de la línea de la pobreza. Y estamos en un país que viene recién saliendo, producto de la pandemia, de un estallido social, de verdadera rebelión frente a la injusticia y la desigualdad. Entonces estamos en una situación bien curiosa y bien peligrosa, diría yo, bien delicada. Sí. Oye, hay es interesante, volviendo al tema del apruebo y el rechazo. Fíjate que tuvimos yo creo que ahora hay un empuje mayor, digamos, a lo que de alguna manera planteó la propia Jacqueline Van Rysselberghe cuando dijo: yo no quiero ponerle presión al presidente, pero me gustaría que dijera que está a favor del rechazo. Bueno, ahí hasta ahí el rechazo era el ícono fundamental de esa postura. Teóricamente, si es que las cosas fueran a la antigua, hoy día debería cambiarse en una de esas yo no quiero puntear al presidente, pero me gustaría que dijera que está a favor del apruebo y vamos a pelear la convención constituyente. ¿O no? Se desordenó una cosa básica, digamos, que tiene que ver con una convicción esencial en que era fácil explicar el rechazo. Era tremendamente fácil explicar el rechazo, pero explicar el apruebo versus convención constituyente va a ser un poquitito más difícil. ¿Y qué se hace con todas las palabras que se dijeron hasta hace 2 días? Oye, es que de lo que tú dices, aparece otro de los objetivos de esta carambola política media rocambolesca, ¿no? Completamente rococó. Es que dejaron fuera de juego a la presidenta de la UDI también, ¿no? Que también tiene que haber sido uno de los objetivos. Hernán, te toca. O sea, cuando Fernando dice era más fácil explicar el rechazo, no sé si era tan fácil explicar el rechazo. ¿Era más fácil que hoy día? Sí. Tan fácil no creo. Y ahí están también las palabras de Pablo Longueira en esta entrevista del Mercurio cuando dice que es inentendible decir rechazar para reformar. Nunca le fue fácil al rechazo poder establecer su postura, no parecer negativista y dar cuenta de que ellos también iban en línea con el clamor de la ciudadanía, pero de una forma más paulatina y, como ellos le llaman, institucional para referirse al Congreso. Obviamente que esto enreda mucho la defensa del rechazo, aunque también hay que ver esto en su justa dimensión. Yo creo que hay que esperar que la espuma baje un par de días para saber realmente cuánto de este espolonazo de la reaparición de Pablo Longueira alcanza a penetrar y hasta dónde llega, porque ha recibido mucha resistencia la forma y el cómo y el porqué de Pablo Longueira, más allá de esta estrategia que ya la hemos descrito durante todo el programa de querer quitarle un resto de validez al plebiscito. Recordemos que, tal cual como la presidenta de la UDI dice, me encantaría que Piñera se dijera que iba por el rechazo, bueno, Longueira dice, me encantaría que todo Chile Vamos y el gobierno se situara en el apruebo. Es complicado para el gobierno se va a mantener en los niveles de presidencia que el presidente ya dictó. Hay que ver siempre hasta dónde llega la presión cuando nos vamos acercando al día del plebiscito, si es que se mueven algunos márgenes o no, la decisión de solo poder los ministros decir de qué lado están, pero no explayarse ni argumentar en favor o en contra. Pero por eso te digo, yo esperaría que baje un poco la espuma para saber realmente hasta dónde alcanzan a penetrar esta arremetida de Pablo Longueira, que sin duda respalda de sobremanera al candidato número 1 que sigue siendo el Chile Vamos, independiente de lo cuestionado que está por todos los flancos en esta última semana, que es Joaquín Lavín. Sí, no, eso por lo menos convengamos una cosa. El punto fuerte que tiene el oficialismo en gran medida es ese, es que sus figuras están muchísimo mejor posicionadas que las figuras de la oposición y que están probablemente a la hora de la hora se ordenan mucho más rápido que las figuras de la oposición. Bueno, eso y también hay una lectura que la ha dicho el presidente Piñera en un par de actividades en las que coincide transversalmente en el Congreso, que acá Chile Vamos está conflictuado respecto al apruebo rechazo. Hay algunos que tienen esta teoría de que si se va a estar en el lado correcto de la historia o no, y cuánto puede pesar eso. Pero una vez superada aquella acción, en la vista corta, la derecha está mucho más unida
con miras a cómo hay que trabajar unidos pensando en la constituyente y en el trabajo para escribir la nueva constitución, que la oposición que hoy día se ve tan unida en favor del apruebo, pero que después tiene estas 5 o 4 corrientes donde no confluye el mismo río, más allá de términos grandilocuentes muy grandes que logran ser un paraguas quizás progresista, pero que en las formas, en las personalidades y en los objetivos distan mucho de otros. Es más, hay quienes apuestan a que el oficialismo incluso podría, si es que la oposición sigue trabajando, mirando listas separadas en todos sus tipos, en todo su actuar electoral, incluso sacar más votantes en la propia constituyente a pesar de la dura derrota o el rechazo. Sí, bueno, ese es el tiro. El tiro es básicamente, yo entiendo, aprobar porque no puedes ganar, pero dar la pelea chica de la convención constituyente, que tiene que ver con personas, que tiene que ver con otra lógica que la pelea grande, básicamente si estás a favor o estás en contra de una nueva constitución. Pero bueno, es como dice Federico, cada cierto tiempo noticia en desarrollo. Sí. Mientras tanto, continúan, entre otras cosas, todas las conversaciones respecto de si es que en el próximo plebiscito de octubre pueden concurrir a votar todos los que están facultados para votar. Y ya el CERVEL dijo que, y de alguna manera le echó la culpa al gobierno, digamos, pero planteó que las personas que eventualmente pudieran estar contagiadas no iban a tener alternativa alguna para poder votar, porque no estábamos ya con el tiempo para haber enfrentado esa situación en términos serios. Sí, acá hay una discusión entre el Congreso, que apuesta que todavía se puede llegar a acuerdo para que la gente que está contagiada pueda votar, ya sea con el voto desde su casa, con 2 ministros de sede del CERVEL, versus el gobierno que ya no quiere más problemas, por decirlo de alguna manera, y un CERVEL que, si bien presionó durante la última semana para que esto se lograra, vimos la entrevista de Juan Tagle, uno de los asesores de esta entidad, que decía que esto ya no se podía en contradicción con el propio Santa María, y finalmente ayer aparece el director ejecutivo, estamos hablando de Santa María, señalando que, ya que el gobierno le señaló que no van a patrocinar ninguna opción, ningún tipo de moción para que la gente contagiada pueda votar, el CERVEL se alineaba con ellos en señal de que esta gente no va a poder votar simplemente para el 25 de octubre. Pero eso no está cerrado, porque en el Parlamento, tanto en el oficialismo como en la oposición, transversalmente están en contra de la posición del gobierno, y ellos todavía apuestan a que esto se puede realizar. Después está la discusión de los problemas técnicos y si es factible o no, algo que por lo menos desde el CERVEL y el gobierno dicen que es muy complejo implementarlo. Allá, ¿cuánto estamos? 45 días más o menos. Obviamente estas discusiones son las que uno espera que una institucionalidad, un Estado, una entidad autónoma, un Parlamento tuvieran la mínima capacidad de visión de poder adelantarse a este tipo de discusión y no estar sobre la marcha discutiendo de si es factible o no, y tener que hacerlo, me imagino, no de la mejor manera, bajo el apuro, como se hace muchas veces. Recordemos que la legislación para por lo menos los aportes a las campañas se hizo la misma noche en que empezaban a regir las campañas, o sea, todo muy sobre la marcha. Por ahora el gobierno ya cerró filas, el CERVEL se alinea con el gobierno, hay que ver cómo sigue rodando la bolita en el Congreso, donde ellos apuestan a que todavía se pueda lograr esto. Sí. Increíble la demora para tomar estas decisiones cuando llevamos meses en esto, meses. Oye, y no hubo una solución antes, no hubo propuestas concretas antes. Habla muy mal de algunas de nuestras instituciones, entre otras el CERVEL y el gobierno, que tiene que garantizar la impecabilidad del evento electoral. Es bastante vergonzoso, porque los principios dicen que habría que tener formas y fórmulas para que la gente contagiada, que se siente bien, que está en condiciones de votar, pueda hacerlo. Por supuesto que los que están muy enfermos y no se sienten bien
al igual como en cualquier otra elección, no van a poder votar porque no están en condiciones físicas, pero estamos hablando de los que están en condiciones físicas, que puedan ejercer su derecho ciudadano, si es lo mínimo. No es bastante vergonzoso si es que el CERVEL no haya tenido ya todo listo y todo solucionado y todo propuesto. Bien vergonzoso. Sí, bueno, pero eso aparentemente por lo que planteó ayer el CERVEL, se está abandonando la idea de que se pueda haber alguna fórmula alternativa para que voten o usen el derecho a voto las personas que eventualmente pueden estar contagiadas, como pasa en montones de casos que teniendo derecho a voto no se ha implementado algo para que puedan votar otras personas, digamos. Claro, pero por tardío, porque no lo hicieron a tiempo, porque en realidad sabemos hace meses que vamos a tener un plebiscito donde va a haber gente que está contagiada, es decir, nada nuevo, ¿no? No es algo que se le vino encima. Sí, bueno, en todo caso creo que hay una variable que probablemente va a ser materia de conversación y discusión durante algún tiempo, que más que ver con las formas de votar, tiene que ver con lo que ya conversamos anteriormente, con lo que se vota propiamente tal, si se vota apruebo o rechazo. Y desde ese punto de vista, todas las mociones que habían salido y que describió Hernán muy bien, de distintas voces que estaban tratando de cuestionar la realización del plebiscito, bueno, yo tengo la impresión que con el garlito de Longueira más la posición de Joaquín Lavín, la postura que también han tomado algunos otros, se te hace muy difícil tratar de armar una estrategia para que no ocurra el plebiscito. Es decir, curiosamente, con la posición de Longueira se reforzó la idea de que hay que hacer plebiscito. Ahora, porque como detrás de lo de Longueira también hay puede estar como una de las carambolas es matar el plebiscito, en el sentido de que si estamos todos de acuerdo en que gane el apruebo y los sectores muy minoritarios solamente siguen en el rechazo, pero estamos las grandes mayorías por el apruebo, ¿para qué vamos a hacer el plebiscito? No, pero es que esa llamémoslo directamente, eso incluso constitucionalmente no tiene ninguna validez, porque el plebiscito es fruto de una reforma constitucional. Claro, yo lo sé, pero a menos que junten las mayorías en el Congreso, que necesitan 2/3 para cambiar la Constitución, el acuerdo de hacer el plebiscito, yo lo veo muy poco probable, lo partí diciendo en el programa de hoy día. Pero yo creo que es una de las carambolas que se quieren obtener, es esa, pienso yo. Lo que pasa es que no creo que les resulte. Yo veo, bueno, si bien recordemos que Pablo Longueira tuvo dos apariciones fulminantes durante el último tiempo, una fue la del 10% y previamente una entrevista en revista Capital, donde ya tenía este discurso plasmado de que el plebiscito estaba de más, que había que pasar directo a la constituyente en busca de sacarse este costalazo que se va a pegar el rechazo, que él mismo lo dice, y las encuestas también lo dicen, está totalmente identificado con la oposición. Más allá de los personeros que estén por el apruebo y el rechazo, la mayoría de la gente entiende que si gana el apruebo 80-20 es una derrota del gobierno y de su coalición, más allá de toda la enteleque que se pueda discutir entre nosotros y entre expertos en la materia, por lo menos esa es la primera vista más o menos. Entonces lo que hay acá, si bien para algunos debe haber un intento real de haber querido cambiar la historia, algo que parece imposible hoy en día, sí está esta estrategia de debilitar la consecuencia y la validez del plebiscito, es decir, que una vez es un poco, asimilémoslo a lo que hace Donald Trump en Estados Unidos cuando dice que probablemente las elecciones estadounidenses, cuando él está muy abajo en las encuestas, dice van a ser inválidas, va a haber mucha corrupción de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tú pierdes y te pegas el costalazo, tus seguidores van a entender de que esto no es tan así, no fue tan así, hubo mano negra y le quitas validez a un proceso, le bajas la categoría de costalazo y después tienes que empezar a caminar con dudas de por medio, debilita la institucionalidad de alguna manera. Y eso es lo que está haciendo parte de la derecha. Y ayer se sumó a esto, para cerrar el flanco más extremo de la derecha, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, cuando salía con el discurso de
que este plebiscito no tiene las condiciones para realizarse. Sí, esa es una opinión que yo tengo la impresión de que va a empezar a crecer en los sectores más extremos, probablemente, pero el problema es que ahí tú vas a tener que ver qué condiciones hay. Yo insisto, y lo he dicho varias veces en este programa, que a mí me parece que hay que tener cuidado cuando se empieza a alertar sobre algo que no existe todavía, que se nos están dadas las condiciones por la pandemia. Ok, uno puede entenderlo y eso lo ve uno sanitariamente, pero cuando se decía que no estaban dadas por la violencia, claro. Yo planteé en su oportunidad que a mí me parece peligrosísima esa ecuación, porque la violencia pasa a ser funcional a aquellos que no quieren hacer el plebiscito. Y cuando eso pasa, siempre aumenta la violencia. Y por lo tanto, cuando ya tú estás tratando de eliminar el plebiscito propiamente tal, bueno, te van a aparecer probablemente instancias que puedan hacer cuestionar una situación de ese tipo. Y eso me parece muy riesgoso, muy peligroso y muy cercano a una situación artificial. ¿No? Sí, y finalmente cualquier eventual cambio que haya, porque en el gobierno no existe, por decirlo así, una tabla de Excel que diga bajo tales condiciones no se puede hacer, porque lo que explicaron en algún momento es que ellos podrían haber puesto una fecha para decir hasta acá vamos a ver si es que hay que hacer la discusión o no, pero ellos decían ¿qué pasa si la semana siguiente se viene un rebrote y en vez de 10.000 hay 80.000 contagiados? No lo sabemos. Finalmente, el sentido común está súper mal utilizado concepto por varios sectores, va a decir si es que esto tiene que o no tener algún cambio, porque si vemos la imposibilidad real de que se pueda realizar el plebiscito, también la oposición, como lo fue para el primer aplazamiento, va a estar, me imagino, de acuerdo en resguardar a la población antes que esto. Pero obviamente acá lo que nosotros vemos es una estrategia por quitarle validez, debilitar este proceso del plebiscito y obviamente hacer que el costalazo sea sobre un colchón y no sobre cemento. Bueno, lo que no se niega, lo que no sea para nada, nadie lo puede negar, es que se ha puesto tremendamente activa la situación y por, llamémoslo así, y por instancias bien poco pensadas hasta hace muy poco. Yo creo que cuando la gente, antes de estas apariciones que hemos mencionado, veía lo que ocurría, tú decías, mira, hay dos bandos claramente, gobierno y oposiciones, y que respecto del plebiscito, con más o menos disensos que puedan haber en la coalición de gobierno, básicamente el país va a manifestar claramente dos posiciones que están extraordinariamente atrincheradas. El 10% de las AFP te cambió buena parte de eso, que también hay que mencionarlo. No fue solamente algo del rechazo o una cosa solamente táctica. Tú de pronto te diste cuenta que tenías un disenso al interior de la coalición de gobierno en algo que había sido estimado, incluso por el propio Pablo Longueira, casi como de sacrosanto, con pasos a los tribunales supremos y todo lo demás. Y conversamos acá nosotros mismos, a ver qué está pasando, porque aquí esto no es tan sencillo como, oye, una votación. Aquí hay otra idea que eventualmente afecta a uno de las estructuras pilares del modelo, como son el sistema de AFP. Y bueno, y pasó. Por lo tanto, yo estoy bastante abierto, para serte franco, a un montón de cosas raras que puedan pasar en el futuro reciente, en el futuro cercano, en este tipo de materias, porque lo que teóricamente siempre se habla de situación líquida está, en este caso, efectivamente, muy líquida. Ahora, insisto en que tú puedes tener todos los garlitos que tú quieras y todas las genialidades que tú quieras en materia de apruebo y rechazo, pero no cabe la menor duda que va a costar muchísimo, que si es que el apruebo gana por paliza,
haya gente en la coalición de gobierno que salga a celebrar y hacer fiestas esa noche porque ganamos. No estaría tan seguro de no verlos con los brazos alzados algunos que ya se posicionaron por el apruebo. No sé, te lo insisto, porque yo creo que el posicionamiento de la opción es tan potentemente en la oposición que, claro, tú puedes disputarlo, eso, pero no es algo que te vaya a sacar una sonrisa y una risa feliz, digamos. Es algo que tuviste que hacer porque si no era un bochorno, pero no es algo que esté en el corazón o la tripa, llamémoslo así, del oficialismo. No, claro, pero el discurso del gobierno por lo menos está alineado para esa noche, una vez se conozcan los resultados y si se da lo que están mostrando las diferentes encuestas del triunfo del apruebo, tener el respaldo de decir que ellos siempre estuvieron neutros para las dos opciones, que ellos velaban por un plebiscito republicano institucional y que ahora hay que seguir en marcha el trabajo en conjunto con el gobierno y el Congreso y la ciudadanía. Eso suponiendo que van a seguir neutrales. Pero exacto. Así, mira, tírate un par de bandazos como estos por semana y el gobierno no va a poder mantenerse neutral. Vamos a tener que verlo, está entretenido como dijiste tú. Ya, muchas gracias Federico, gracias Hernán, cuídense. Buen día, chao. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.